Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un gran personaje cubano. Es un gran escritor, pero sobre todo un gran ideólogo, una gran persona, un gran héroe de su patria. Vamos a hablar de José Martí, cuyo verdadero nombre fue José Julián Martí Pérez. Él nació en 1853 en La Habana y murió en Cuba en 1895. Su vida fue muy breve, solamente 42 años, pero vivió al límite, al máximo, siempre defendiendo sus ideales. Es un personaje al cual admiro muchísimo, de los personajes, no solamente en su cuestión de obra literaria, sino como persona. Hay dos personajes que admiro muchísimo por lo que han legado a sus respectivos países. En este caso es José Martí, en el caso de México al personaje de Manuel Altamirano, que fue muy similar su vida, la lucha de los ideales y de la justicia social. En el caso de José Martí, este personaje perteneció a una familia española de, digamos, escasos recursos. Su padre era militar, él era español, por lo tanto tenía ciertos privilegios de, digamos, de raza. Sin embargo, José Martí, él tenía otras ideas. Él asistió a una escuela pública y en esa escuela conoció a uno de sus maestros que tenía ideas libertarias. Para aquel momento Cuba todavía pertenecía a la corona española, entonces ellos todavía no habían obtenido su libertad. Recuerden que la independencia, los últimos países en obtenerla son Cuba y Puerto Rico, porque la logran hasta 1898. Entonces él nace en la colonia española y entonces él lo que pide es la libertad para su pueblo, para su isla amada, y no puede permitir que sigan siendo con dominio español. Entonces él empieza a volverse reaccionario, a buscar la libertad, y esto no es bien visto, y entonces él es capturado y a los 17 años es encerrado, es metido a la cárcel, y este joven, pues muy débil de salud, lo condenan a 7 años de trabajos forzosos. Sin embargo, precisamente por sus problemas de salud, no cumple su condena completa y su padre logra sacarlo, pero lo exilian y él se va a España, y es precisamente en España en donde estudia filosofía y letras. También obtiene su título de abogado porque estudia derecho en la Universidad de Zaragoza, y él dice que le gusta España, ama España, pero siempre está en contra de sus políticas y se lo hace saber porque no le dan la libertad a Cuba. Entonces desde España escribe atacando al mismo gobierno español. Él escribe en varios periódicos y es ahí donde empieza a formarse como poeta y lanza su primer libro. Sin embargo, estos serían acompañados posteriormente de otros. Él después se traslada nuevamente a Cuba, pero no lo dejan pasar porque es un peligro. Radica un tiempo en México, hace muchos amigos en toda Hispanoamérica, en México, pero decide finalmente irse a Nueva York. Él se había casado ya con una compatriota suya, se casó en nuestro país, se casó en México, pero se fue a vivir a Nueva York. En Nueva York crea una revista que se llama La Edad de Oro, que es dedicada a literatura y asuntos infantiles. Aunque habla de todo, él va enfocado a los niños porque él considera que si a los niños se les trata por igual, se les considera que son iguales y los valores se les infunden para que acepten a los demás por lo que son como personas y no por lo que tienen económicamente, por el color de piel, por la raza, por la posición social, entonces van a crecer siendo buenas personas y no habría necesidad de haber entonces guerras, que unos pisoteen a otros por cuestiones económicas. Entonces él considera que la base del equilibrio social se encuentra en la niñez, y es por ello que le dedica mucho de su tiempo y de su obra y así como su esfuerzo a esta revista, y escribe muchos poemas. Dentro de ellos escribe un libro que se llama Ismaelillo, y es que este se lo dedica a su pequeño hijo llamado Francisco Julián. Sin embargo, él le pone como seudónimo Ismaelillo, y él son poemas infantiles breves donde habla acerca de cuáles son los valores que debiera de tener un niño, que los niños deben enseñársele y que los niños tienen que aprender a seguir esos valores, y si no, no sería entonces justo el seguir viviendo si solamente es para pisotear a los demás. Y entonces que si su hijo es una buena persona, le gustaría que viviera, pero si no es así, entonces sería mejor que partiera de este mundo,
porque no permitiría que su hijo fuera mala persona. Entonces él escribe mucho de ello. Él, ahorita vemos parte de su obra, pero continuando con sus datos biográficos, les decía, él se va a Nueva York y desde ahí empieza a fundar un partido, el Partido Revolucionario Cubano. Él se traslada nuevamente a su patria y él enfrenta la batalla, se va a Cuba a pelear, a luchar por la independencia porque se está levantando el último de los movimientos para conseguir la libertad de su patria y él se va y él empieza la lucha en 1895 y muere. Él muere en el campo de batalla con el arma en la mano defendiendo la libertad porque él decía que no se puede vivir doblegado, sublevado al gobierno de otros. De él es la frase de que es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Entonces esta frase después la retoman muchos otros pensadores, pero él así lo cree. Él considera que no es siquiera digno el estar viviendo ante las imposiciones de otros, que es mejor luchar con todo, aún a costa de la propia vida, pero se debe de luchar siempre por la libertad. Desafortunadamente José Martí no logra ver la independencia de su patria, porque repito, él muere en 1895 y la independencia le es otorgada finalmente tanto a Cuba como a Puerto Rico hasta 1898. Entonces este hombre es muy congruente con sus pensamientos, no solamente en su obra transmite los deseos de libertad, de independencia, la valía de cada una de las naciones, sino que lucha por ella aún a costa de su propia vida y diciendo que su hijo desea que fuera una gran persona, pero si no lo es, ojalá no siguiera viviendo porque no puede haber en el mundo malas personas. Entonces él es un gran ideólogo y bueno, él se desempeñó también como diplomático, aunque su país no era libre, pues sí tenía algunas cuestiones diplomáticas, por eso es que también conoce a mucha gente. Él conoce a los embajadores tanto de, por ejemplo, Guatemala, de México, en Sudamérica, en Argentina, y es por ello que cuando conoce al embajador de Guatemala, él tiene una hija y esa chica se encuentra enferma, está muy grave y él le compone uno de los más bonitos poemas que es La Niña de Guatemala y aunque la temática de este poema habla de amor y demás, ella no muere de amor, ella muere de una enfermedad, pero la inmortaliza a través de este poema. Entonces ahorita les voy a leer unos poemas propios de este gran poeta cubano y posteriormente les dejaré ya en plataforma, el día de hoy lo subo, las actividades que van a hacer donde veremos otros poemas para que los analicen y que observen las características modernistas que ya tiene. El poema que ustedes van a analizar se llama Los zapaticos de rosa. No son zapatitos con T, sino con C, zapaticos de rosa, es como hablan los cubanos. Y vamos a ver ahí que se cumplen todas las características modernistas, puesto que no se habla ni de pobreza ni de fealdad. Y aunque se toca un poquito la pobreza, está superada por la riqueza de una niña. Sin embargo, la niña rica es buena, a pesar de tener todo el dinero y todo lo que pudiera sobrar en lo económico, lo comparte porque es una niña de noble corazón. Y eso es lo que él pretendía, que los niños se ayudaran entre sí, porque al hacerlo de niños se les quedaría muy claro y muy grabado en su vida y entonces también serían solidarios cuando fuesen adultos. Vamos a ver entonces a continuación unos poemas. Permítame lo que preparo el material. Bueno chicos, voy a leerles un poema muy breve y es de los más conocidos que se tiene de José Martí, que es el de Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Entonces aquí es un poema muy breve, pero donde dice que él da todo por sus amigos, pero aun cuando sus enemigos lo sean y que no compartan ideas, él no va a cultivar ni cardos ni ortigas, que son hierbas malas, digamos, espinosas, sino que de todas maneras le seguirá dando una rosa blanca. Entonces él les decía que fue un hombre sumamente noble, comprensivo y que luchó siempre por sus ideales. Vamos a ver ahorita este otro poema de José Martí. Aquí tiene narrativa, por ejemplo, en sus mejores páginas hay narrativa, pero también hay poesía. José Martí no solamente escribió poesía en sus versos libres, en los versos sencillos, en Ismaelillo, sino que también escribió
prosa, solamente tiene una novela llamada Amistad Funesta, o que también se le conoce con el nombre de Lucía Jerez, y escribió también obras de teatro como Adúltera y Amor con Amor se paga. Esta última obra fue estrenada aquí en México. Tenemos aquí en los poemas de José Martí dedicados a su hijo, en la colección de los poemas llamados Ismaelillo. Les leeré solamente dos poemas. Por ejemplo, tenemos este que se llama Mi caballero. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesta horcajada sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos, ebrio el de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero, qué suave espada, sus dos pies frescos, cómo reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Aquí nos está hablando de su pequeño hijo. Imaginen una cuestión familiar donde el padre está recostado y llega su pequeñín y se acuesta sobre su pecho. Por eso dice que lo toma como de caballito y que sus dos pies como son como las bridas y sus espuelas. Y él lo abraza, lo acaricia y finalmente en sus piececitos pequeños les da un beso. Por eso dos pies que caben en solo un beso. Tenemos este otro que se llama Mi Reyecillo, y es donde les decía que él manifiesta los ideales y las expectativas que tiene para su hijo. Mi Reyecillo. Los persas tienen un rey sombrío, los unos foscos un rey altivo, un rey ameno tiene los íberos, rey tiene el hombre, rey amarillo. Mal van los hombres con su dominio, mas yo vasallo de otro rey vivo, un rey desnudo, blanco y rollizo, su cetro un beso, mi premio un mimo, oh cual los áureos reyes divinos, de tierras muertas, de pueblos idos, cuando te vayas, llévame hijo, toca en mi frente tu cetro omnímodo, úngeme siervo, siervo sumiso, no he de cansarme de verme ungido, lealtad te juro mi reyecillo, sea mi espalda pavés de mi hijo, pase en mis hombros el mar sombrío, muera al ponerte en tierra vivo, mas si amar piensas el amarillo rey de los hombres, muere conmigo, vivir impuro, no vivas hijo. Entonces aquí, como les decía, en este poema de Mi Reyecillo, el rey es su hijo. Entonces le dice que hace un recuento que todos los países, las sociedades tienen un rey, tienen reyes en personas, pero toda la humanidad tiene al rey amarillo, que es el dinero, es el oro, y que por él hacen cualquier barbarie y son indignos, maltratan a los demás, pisotean. Entonces el oro y el poder corrompen, pero en este caso está hablando del dinero y que todos podemos ser corrompidos por ese dinero. Sin embargo, su hijo dice que tiene que ser diferente, que él va a dar la vida por su hijo, que por él lo llevaría, dice, en los hombros para cruzar los mares y ponerlo a salvo. Y por ello es que les decía que él comentaba que tenía que luchar por la independencia de su patria porque su hijo no podía vivir tiranizado, y no eran esclavos precisamente, pero pues no tenían libertad, entonces tampoco eran libres, y por eso decía que él tenía, por él y por su hijo y por todos sus compatriotas, tenía que luchar por la libertad, y así lo hace. Y en Cuba se le considera más que un escritor, se le considera un héroe patrio, así como nosotros tenemos a Miguel Hidalgo o a Morelos, a él se le considera más como un héroe de su nación que como un gran escritor, que también lo es. Entonces él desafortunadamente no pudo lograr ver esta libertad de su patria, sin embargo se logra en 1898. Hay una anécdota muy interesante. Nos dicen que como él ya era una persona conocida, era reconocida en muchos lugares, los españoles tenían idea de quién era. Nos dicen que cuando muere él en el campo de batalla, que lo lamentan también los españoles, que era el ejército contrario, y hacen una tregua de unas cuantas horas para que puedan llevarse su cuerpo, darle sepultura, y ellos mismos le rinden homenaje, porque una cosa es estar luchando porque los mandan, porque la corona española los manda a que luchen para defender el territorio cubano, porque es parte de la corona española, mientras que Martí está luchando por obtener la independencia de su patria, pero no dejan de reconocerle que es un gran héroe, que es una gran persona, y eso se lo hacen saber post-mortem cuando le permiten esa tregua para que le rindan los honores fúnebres a este gran personaje, y ellos también le rinden esos honores. Entonces eran enemigos en campo de batalla, pero fue un ser admirado incluso por sus
enemigos políticos como son es el ejército de España. Entonces aquí vemos estas situaciones, muchachos, que pueden ser transmitidas a través de la literatura. La literatura une, la literatura nos va a plantear los ideales más universales, más generales, y es así como el ser humano se engrandece, porque lucha por lo que piensa, por lo que cree que es lo justo, lo conveniente, y aunque hay otros que no son de la misma idea, pues los que sí lo consideran siempre van a estar luchando por la justicia, por la libertad. Entonces no importa que sea a costa de su propia vida, así lo harán. Y es por eso que decía que lo relaciono mucho con el escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, porque igualmente él luchó con espada en mano en la guerra contra la invasión francesa, y él también estaba en busca de la libertad. Pero bueno, eso es otra historia, algún día se lo contaré, porque tiene que ver mucho con la UAM, porque él fue finalmente Altamirano rector de la UAM, y tiene una bonita historia y una anécdota que ser contada, y se lo contaré en su momento. Bueno, chicos, que tengan un muy buen día. En un momento voy a subir las actividades. Hasta pronto.